Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, en este programa Derecho Humanista con visión de género. Y mire, hoy vamos a tener un programa más que especial. Se ha generado una tremenda polémica con las famosas actas de nacimiento, con estas nuevas actas de nacimiento, que no son ni tan nuevas porque se actualizaron desde el año pasado. Pero bueno, han generado una gran polémica porque en vez de que lleve el concepto mamá y papá, le pusieron el concepto general de filiación. Y esto ha molestado, disgustado a algunas personas. Y a mí me interesa que analicemos este tema de fondo, porque tiene mucho fondo esta gran polémica. Y me parece que estamos ya en los tiempos en Chihuahua en los que hay que entrarle en efecto a la polémica. A veces no nos gusta mucho, a veces queremos que las cosas sean pues como yo quiero o como el otro o la otra quieren. Y siempre es como yo quiero, claro, todas las personas así pensamos. Pero no, fíjese, yo creo que la polémica siempre sirve, ¿eh? Luego la polémica nos sirve para analizar, para pensar, para abrir los ojos y yo aprovecho, siempre aprovecho cuando hay polémica para tratar de mover el tapete, que esa es la intención de este programa. Moverle el tapete a usted, que nos escucha, que nos ve, aquí en Antena Radio y en el Face también, para que piense un poquito más allá de lo que implica este cambio en las actas de nacimiento. Y bueno, yo les agradezco muchísimo que vengan y me ayuden. Pásale, Erika, pásale, que te acomoden si me hacen favorcito ahí el chico camarógrafo. Aquí si nos das una silla para Erika, para justamente presentar a mis invitadas, porque déjeme decirle que tengo invitadas de lujo. Y porque vamos a desmenuzar, pero bastantito este tema. Y vamos a decirle de qué se trata. Estas actas de nacimiento fueron modificadas el año pasado. Venía el acuerdo a nivel nacional desde hace algún tiempo, pero el año pasado se formalizó este cambio en un acuerdo nacional de la Federación con los registros civiles de todos los estados. Es un acuerdo nacional. Y tiene explicaciones muy técnicas, pero también muy de fondo. Mire, y yo quiero que mis invitadas nos expliquen y nos digan de qué se trata. Porque en términos técnicos, lo que han explicado aquí, lo que ha explicado el registro civil, es que al homologar las actas de nacimiento en todo el país, esto facilita el trámite, el tramitar las actas de nacimiento. Si usted es de Chihuahua y por casualidad necesita un acta de nacimiento en cualquier otro estado, en Oaxaca, en Chiapas, en San Luis Potosí, el que haya esta homologación le facilita que usted pueda tramitar su acta de nacimiento en cualquier estado del país. Esa es una razón muy técnica, porque tienen el mismo formato, se homologó el formato. Pero aparte, hay un dictamen de la Suprema Corte de la República que ha indicado que se modifiquen las actas de nacimiento para que tengan visión derecho humanista estas actas, para que respeten los derechos humanos de todas las personas, para que vayan con esta, que además tiene que ser, las actas de nacimiento nada más son uno de muchos documentos que tendrán que cambiar, para que llevemos en la práctica, en los trámites, en los documentos, esta obligación que tiene el Estado de hacer política pública con derechos humanos, con visión de derechos humanos. Bueno, pues ahora sí, con esta introducción, déjeme presentarle a mis tres invitadas de super lujo que tengo hoy aquí,
para que discutamos ampliamente este tema, que a mí además me gusta la polémica y me gusta la discusión y me gusta el análisis. Y yo les doy la bienvenida y les agradezco mucho que vengan. Espero que sea uno de muchos programas que podamos hacer con esta temática. Rosy Sáenz, bienvenida. Muchas gracias, Rosy. Pégate mucho el micrófono. Gracias por la invitación, Dora. Al contrario, Rosy Sáenz es abogada feminista, se acaba de jubilar y me da una envidia. Y digo que se acaba de jubilar porque ha sido maestra toda la vida, también abogada ahí en el CAMP, en el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, integrante del movimiento de mujeres, Rosy Sáenz. Y bienvenida Erika Mendoza, también. Gracias. Muchísimas gracias. Erika Mendoza es abogada, es psicóloga, está en Grupo Transforma y está también en el movimiento de mujeres, una chica súper inquieta, muy inquieta. Y está Meche Fernández, Mercedes Fernández, que andan, es ajonjolí de todos los moles, Meche. Donde usted vaya la va a ver, en el Observatorio de Género y atendiendo a migrantes, pero yo ahorita la quiero ubicar porque me parece que ese es el fondo y por eso la estoy invitando como una lideresa, como una verdadera líder del movimiento LGBT en Chihuahua, me parece. Yo le reconozco y le admiro esta valentía de encabezar este movimiento lésbico gay acá en Chihuahua en condiciones tan adversas. Bienvenidas las tres. Bienvenidas. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidas las tres. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde empezamos? A ver. Bueno, a mí me gustaría empezar un poco con una parte de la historia. Sí. Creo que las actas de nacimiento han servido para certificar los prejuicios de la gente, ¿sí? Si nos vamos un poquito más atrás, vemos cómo en las actas anteriormente los hijos aparecían cuando eran hijos fuera de matrimonio y se decían hijos adulterinos. Luego hablábamos también, veíamos en esas actas que decían hijos incestuosos. Y luego veíamos también que lo último era hijos naturales, como si hubiera hijos de otro tipo, ¿no? Yo creo que han servido para certificar precisamente los prejuicios de las épocas. Sí. En esta época hay todo un prejuicio en contra de los homosexuales. Sí. Sí, y creo que por ahí va la línea de quienes están protestando. Sí. El que no aparezca el nombre de los padres, a mí me parece que en los términos que aparece como filiación es un término incluyente. Por eso la Suprema Corte de Justicia tendió a esta reforma. No es gratuito, o sea, la Suprema Corte no puede tomar en cuenta los prejuicios que hay en estos grupos y en los otros y más allá, sino un término incluyente, donde se respeten los derechos humanos de todas las personas. A mí me parece que no tendríamos por qué estar haciendo tanto, no sé, escándalo de esto cuando no hay nada de fondo, nada que no se queda desprotegido absolutamente ninguna persona con ese término. Mucho más al contrario, es un término que respeta los derechos humanos de las personas. Estoy de acuerdo, y además de que esto no tiene un trasfondo meramente jurídico, sino que, de acuerdo con Rosy, tiene que ver con otras cuestiones. Esto que está pasando no es de hoy día, no empezó hace 15 días tampoco. Deriva de un convenio que realizó la Secretaría de Gobernación Federal con los estados, entre ellos Chihuahua, por supuesto. Este convenio es desde el 2015, pero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y fue puesto en marcha por Chihuahua desde el 16 de mayo del 2016. Fue que se expidió la primera acta con estas características. Este convenio que se realiza Federación-Estados tiene motivación y fundamento en los tratados internacionales que hablan específicamente sobre registro civil y, por supuesto, sobre discriminación. La finalidad de estos registros sería muy bueno que los grupos que están protestando supieran que no solamente tiene que ver con
con la comunidad lésbica, gay o transgénero, también tiene que ver con mujeres solteras o mujeres ¿qué será correcto decir? Solas no es correcto. Mujeres que procrean decidido? Y que han decidido tener a sus hijos e hijas, tiene que ver con indígenas, todas estas áreas de población que en momentos dados han sufrido discriminación se ven con ventaja debido a estas modificaciones en las actas. Además, está directamente vinculado con el artículo 1 de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, cuando nos habla de que ningún niño puede ser discriminado, es el primero y el segundo, discriminado por ninguna causa, pero específicamente en el último renglón se refiere a que no puede haber una discriminación por la condición de sus padres y de sus madres, o sea que tiene derecho al ejercicio de todos los demás derechos, ¿no? Incluyendo el nombre, la identidad, la nacionalidad, sin importar quién es su papá o quién es su mamá. Y entonces de ahí deviene todas estas modificaciones que en realidad son muy positivas, que no son nuevas y que son verdaderamente incluyentes. Sí. Yo abonaría lo siguiente, fíjate, se ha venido una descargada impresionante, nada menos hoy en el Congreso, una manifestación para pedir que las actas de nacimiento del Estado de Chihuahua regresaran al formato original. Y es muy lamentable que señalen que esto es para facilitar la adopción de menores, de niños y niñas para personas de la diversidad sexual. Si fuera esa la razón, pues sería también muy fácil hacerlo para allanarles el camino a las parejas heterosexuales que tampoco tienen nada fácil el acceso a la adopción. Eso sería el primer punto. El segundo punto, están tan preocupados y tan preocupadas por esta reafirmación de la pareja binaria, de la pareja entre hombre y mujer que solo procrea hijos y que por eso tiene una madre y un padre. Pero no se han fijado que las actas de nacimiento, que aparte ese es un avance que aplaudimos porque efectivamente está pegado más a los derechos humanos de todas las personas, más allá de su orientación, de su identidad o de su preferencia sexual, habría que ver cómo le hacemos para también decirle a estos grupos que se manifiestan que todas las notas marginales que tienen las actas de nacimiento, aún estas nuevas, donde dice, por ejemplo, que, no sé, las mujeres que se han divorciado legalmente, pues aparece en su acta de nacimiento y dice, casada con fulano de tal en tal fecha. Y luego dice, divorciada de tal persona en tal otra. Y vuelta a casar con otra persona en tal otra fecha. Y si de pilón adopta un hijo, dice, hijo adoptado de no sé qué, no sé qué. Esas notas marginales, que es lo que nosotros hemos también venido peleando, y eso es parejo, es que deben de venir cifradas en estos enunciados de muchos numeritos y letras, y que a solicitud de una autoridad competente en un caso específico requiera la información y se la traduzcan al español, porque es muy penoso, por ejemplo, para un niño que le piden el acta de nacimiento de su mamá o su tutor o tutora y la suya, y luego el acta de la mamá dice todo su historial de divorcios y casamientos y demás a la vista de cualquier persona, y eso sí viola un derecho, el derecho a tu privacidad. Pero eso nadie se mete y nadie se preocupa. Pero pareciera que hoy nosotros, la comunidad LGBT, estamos neciando, queriendo desaparecer la figura del padre y de la madre, cuando en la realidad, digo, esto es radio, pero si usted tiene oportunidad, vaya y pague sus 80 pesos, que creo, 85 pesos que cuesta su acta de nacimiento, y va a ver que aparece exactamente el mismo nombre de su papá, tal y como se lo tenía registrado en el acta anterior, y el mismo nombre de su mamá tal y como la tenía registrada en el acta anterior, solo que no dice ni padre ni madre, solo dice datos de afiliación. Finalmente, y lo más preocupante es cuando ya eres adulto y tú vas y presentas un acta de nacimiento y dice que eres adoptado o adoptada de tal o cual persona con todas sus letrotas. Y eso, quieras que no, atenta contra tu dignidad, y podrás decir, pues mi papá, el que me crió,
pues es mi papá, nomás le faltó ser biológico, porque el biológico, ¿quién sabe dónde andaba? Y nunca lo conocí, nunca lo vi, nunca me pasó una lana para la escuela, nunca esto, nunca lo otro. Pero aparece en el acta de nacimiento. Esos son los detalles de fondo que debiera de estar peleando todos estos grupos. No si tenemos madre o no tenemos madre, o no si tenemos padre o no tenemos padre, ¿no? Me voy a ir a un corte y regresamos. Tenemos por ahí fotos. Ahorita regresando, Paulina, podemos ver las fotos de estas nuevas actas. Y me voy con este planteamiento sobre la mesa para regresando que lo podamos tocar. Me parece que habría que decirle a las personas que nos están escuchando y viendo qué significa la palabra filiación, porque me parece que es un concepto que no se conoce tanto. Y entonces la gente dice, ¿y eso cómo qué es? Bueno, pues es una palabra, como dice Rose, pero me gustaría que lo pudiéramos explicar un poquito más. Muy incluyente. Es un concepto magnífico, es un concepto, es un buen concepto, pues. Y que nos deberíamos de identificar con este concepto, deberíamos de conocerlo, deberíamos de apropiarnos este concepto de filia, que viene de filia, no filiación. Me parece que vale la pena y sí, y seguimos exponiendo estas razones que me parece que son razones religiosas, razones jurídicas. Hay como muchas visiones, razones de derecho humanistas. Entonces me parece que hay que verlo con muchos ojos esta polémica. Vamos a corte y regresamos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. La principal causa de muerte. Estamos de regreso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, con esta polémica de las famosas actas de nacimiento, que en vez de que tengan la palabra mamá y la palabra papá, tienen la palabra filiación. A mí me parece que coincido totalmente con lo que decía Rosy al inicio. Es un acta, un documento donde deben de venir, que nos da pertenencia, pues, de que somos, es un documento que nos valida como personas, pues. Eso es básicamente, nos sirve, es un documento jurídico, debe ser, no es un documento religioso, es un documento jurídico, nos debe de quedar esto como muy claro, debe ser un documento laico, no es un documento religioso. Me parece que eso como que no nos queda tan claro, ¿no? Hay que recordar, en un momento dado, incluso era la Iglesia Católica quienes pedía ciertos documentos que era la fe de bautismo, que nos servía para identificarnos, porque la gente que no tenía acta de nacimiento, pues tráete tu fe de bautismo y con esa te la validamos como si fuera acta de nacimiento. A mí me tocó que mi abuela, por ejemplo, en Estados Unidos, porque ella nació allá, para resolver su ciudadanía en Estados Unidos, le valió su fe de bautismo allá. Mi abuela acá en México también, que no tenía, no encontraba, no tenía, creo que no sé qué pasó, su acta de nacimiento, pues con la fe de bautismo se valía, porque la iglesia se metía en estos rollos de identificar a las personas, de emitir documentos que luego valían oficialmente. Esto fue cambiando cuando el Estado mexicano, pues se fue formalizando, se fue fortaleciendo, y entonces ya abrió departamentos de registro civil en todo el país, en todos lados, y entonces ya tenemos documentos formales oficiales que nos acreditan como personas. Todavía, fíjese, todavía tenemos el problema que muchas personas indígenas no tienen acta de nacimiento, todavía, por cultura, porque no se les facilita, todavía es un documento jurídico, y entonces ha ido modificándose este documento. Coincido completamente con Rosy, en función de creencias, en función de culturas. A mí me tocó, yo recuerdo cuando estaba en sexto, que me dijeron cuando ya iba a terminar que fuera mi papá o mi mamá ahí a la escuela a ver, pues a algo. Muchos años después me enteré, yo ni sabía, la razón por la que le llamaron a mi papá es para preguntarle, supongo que debía aclarar,
por qué mi acta de nacimiento, no sé, ahorita le preguntaba a Rosy, no sé si decía hija natural o hija ilegítima, no recuerdo, pero era uno de esos. Y entonces, yo no sé si a la hora de mi certificado tenía que ver, no sé por qué le preguntaron. Mi papá ya llevó su acta de matrimonio y confirmó que no, pues que estaban casaditos y muy bien casados él y mi mamá. Entonces, fue un error del registro civil que me puso el asunto de hija ilegítima o hija natural. Yo ni cuenta me daba, yo no sé si corrigieron o qué habrán hecho, pero pasaba esto, pues les interesaba mucho a los maestros, a las maestras, a todo el mundo le interesaba si tu acta decía hija natural o ilegítima. Así ¿no? es. Mira, tocaste un punto muy importante, que es la rectoría que tenía anteriormente la iglesia del registro civil. Ese era uno de los cargos que tenía en aquel entonces cuando no había la separación iglesia-estado. Y en ese tenor sigue todavía. Todavía lo quiere tener, caray. Sigue todavía No, y y fuertísimo, haciendo injerencia en la política de Estado, porque finalmente eso es. Yo no veo por qué la iglesia esté promoviendo y convocando a sus feligreses para que vayan a manifestarse ante un registro civil. ¿Qué tiene la iglesia que hacer? Bueno, pues era la iglesia en aquel entonces el órgano rector del registro civil, y bien dices tú, las fe de bautismos sirvieron en mucho cuando se perdieron archivos en la Revolución. Pues la fe de bautismo que había en las familias era un documento que podías tú, con lo cual podías acreditar tu identidad, tu existencia, y que servía para el juicio que tenías que llevar a cabo, y luego ya mandar al encargado del registro civil se inscribiera un acta de nacimiento de esa persona. Pero la fe de bautizo en sí no vale, o sea, no tiene ninguna validez. Es como querer decir, me caso por la iglesia y vale. No, finalmente generas consecuencias legales de una unión, y sí, efectivamente, hasta la fecha. Pero bueno, yo creo que ya el tiempo pasó, el tiempo transcurrió, la separación iglesia-estado tenemos que reclamarla nosotros, los ciudadanos. Sí. Toda la ciudadanía tenemos que estar dirigiendo las pilas al Estado para que haga su trabajo. Ahora bien, esta cuestión de las actas, el cambio de las actas, el formato, no es una innovación que haya creado el actual gobierno. Esto ya nos viene del gobierno pasado, pero además no es una iniciativa de gobierno, es una iniciativa de la Secretaría de Gobernación que propusieron a todos los gobernadores de las distintas entidades federativas para llegar a estos acuerdos de emitir un mismo formato que facilite a la gente la expedición de las actas en cualquier parte de la República que se encuentre. Eso es nada más. No tiene otro sesgo que le vean ellos como, es que quieren esto. No, son sus mismos prejuicios que los hacen hablar en ese sentido. No hay más. Pero además, yo insisto, el término de filiación es uno de los términos más incluyentes y más sanos para todos, máxime ahorita para los niños, que los niños se encuentran ahorita inmersos en una sociedad llena de prejuicios, y tenemos que ir limpiando el camino de esos niños para que vivan una sociedad más libre. Así es. Tenemos por ahí fotos de las nuevas actas, si nos hacen favor para que vean de qué hablamos, porque luego la gente ahí está, si es la nueva acta, a ver si podemos tener es la nueva acta, porque un hasta cambia de color y ahora está como entre azul agua. Y tiene como más mecanismos de ¿cómo se llama? De seguridad, ¿no? A ver, la otra, esa es la anterior, pero vamos viendo la otra, la nueva, la que nos pusiste primero. Y si pudiéramos tener ampliarla poquitito para que pudiéramos, poquitito nada más, explica tantitito. Ahí es donde te decía, en la parte baja donde, arriba viene todo lo que es el registro técnico, en qué libro, en qué foja, en qué año. Que además ahí sí va todo. O sea, hay un registro. Esta es nomás un acta, un documento. Ahí va todo. Muy general, pero hay un libro donde se asienta todo, hasta todo. Lo que no. Sí, claro. Hay un que es el que vale el libro. Y además hoy
toda esta información, sobre todo de actas muy muy viejas, se están microfilmando para tener el archivo. O sea, a lo mejor el libro ya está muy deteriorado, pero se han ido capturando acta por acta. Y luego viene pues todos los nombres. Sí, fíjate, sigue prevaleciendo el padre como primera opción, y después la madre como segunda opción, y luego los abuelos. Ahí sí dice el nombre de los abuelos. Pero la parte baja, donde se ven ese recuadro, pues ahí viene, no sé quién sea esta acta, porque además ni veo, pero trae todas esas notas marginales, todas esas notas de aclaraciones que deben de ser de alguna índole. Ya, ahí están jurídico, abajo las que tú decías. pero sí. que están a la vista de cualquier persona, es decir, Hay que quitarlas, esas de ahí de abajo. todas esas se deben de poner por ley en numeritos y letras, Números. y con un sello, un código, ajá, claro, que estén en los claro. libros. y que solamente una autoridad en un juicio, el que sea civil, penal, familiar, el que quieras, y que justifique que se haga Claro, ese código, claro. pues lo conocerá la parte afectada y la parte acusatoria, pero no tiene por qué estar a la vista de toda la gente. Tus ires y venires. Tus ires y Me venires. tengo que ir a un corto. Y además eso genera bullying, ¿eh? Regreso contigo, Erika. Pero antes de irnos rapidito, miren, encontré concepto de filiación. Ya te lo iba a Pues bueno, no te entonces, creas, no te creas. No. Regreso jurídico. Regreso y lo dices. Es que aquí viene, mira, jurídico. la filiación, relación de parentesco entre padres e hijos. La ley rige el carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales. La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente, bla, bla, bla. La filiación es un derecho jurídico que Claro. existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural, y ya se me acabó aquí hay distintos tipos de filiación. Aquí viene que ese es el chiste, por eso es incluyente. Pero me voy a corte y regreso para ver si sí podemos como explicar un poquito más el concepto de filiación, que me parece como importante para que Claro, las personas y que nos para están allá íbamos, escuchando, sí. viendo, sepan de qué estamos hablando, ¿no? Porque luego hablamos de filiación y todo el mundo habla, estos grupos conservadores, y no sabemos qué es filiación. Vamos a corte y regresamos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Eso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal. Estoy platicando con Erika Mendoza, con Meche Fernández y Rosy Sáenz sobre esta tremenda polémica de las actas de nacimiento, y antes de irnos al corte nos quedamos con esta explicación de lo que es filiación, que sustituye como conceptos en el acta de nacimiento, solo en el acta de nacimiento la palabra mamá y papá, padre y madre, porque en el registro hay un registro muy amplio, ahí viene todo. Así es. La filiación efectivamente es algo sencillo de entender porque se refiere a un vínculo jurídico que existe entre descendientes y ascendientes. Eso es el vínculo. Y únicamente se puede adquirir o biológicamente o por medio de la adopción. Y entonces me parece que este es el punto que quizás más ruido le provoca a algunos sectores, algunos grupos que se están movilizando en contra de lo que cambian las actas, que insistimos, no tiene nada que ver con la discriminación. Y al respecto, más que un problema jurídico, es un problema de mitos, de creencias, un problema que tiene que ver con lo que cree cada persona que es el deber ser. Entonces, me parece oportuno que también hablemos un poco de este camino de avance que ha logrado la comunidad lésbico-gay en relación a algunos puntos importantes como es el matrimonio igualitario y la adopción misma. Y bueno, haciendo un recuento de lo que ha sucedido en este tema, es en la Suprema Corte de Justicia, en el año 2015, en una jurisprudencia, la número 43 del 2015, hace un primer pronunciamiento para hombres y mujeres, para toda la comunidad, como debe de ser la ley, que es algo muy importante. Y dice que aquellos estados donde el matrimonio se especifique, o el fin del matrimonio se especifique como la procreación, debe suprimirse.
Y entonces hace todo un análisis donde nos indica que el matrimonio ya ha superado esa parte y que puede haber válidamente uniones entre personas que no necesariamente tengan que procrear biológicamente o por medio de la adopción. Este es un primer antecedente. Posteriormente, en una jurisprudencia también del 2015, pese a que ya había estados que contemplaban matrimonio igualitarios como Coahuila, Quintana Roo y el mismo Distrito Federal, desde el 2009, fíjate. En el 2015 la Suprema Corte se vuelve a pronunciar, ahora sí respecto a los matrimonios igualitarios, y no necesariamente habla de cuestiones sexuales o de unión entre dos mujeres y dos hombres, sino que hace un análisis muy interesante, centrado, entre otras cosas, en la posibilidad de la adopción. Y se centra en el interés superior de la infancia, contrario a lo que muchos de estos grupos señalan de que qué va a pasar con los niños, con las niñas. La Suprema Corte hace un estudio donde se establece que en el 2015 había más de 100,000 niños y niñas viviendo en condición de extrema pobreza en las calles, sin un padre, sin una madre, sin los mínimos derechos en el ejercicio de sus derechos, sin, por supuesto, actas de nacimiento ni otras cosas que viene a ser importantes para el ejercicio de sus derechos. Y en base a esto es como llegamos al matrimonio igualitario y a la posibilidad de que puedan adoptar niños y niñas. Oye, es un acto de amor, es lo que yo todavía no comprendo de esta radicalización de grupos que se fundamenta en algunas creencias religiosas que bueno, que no tienen nada que ver con el Estado, porque debemos vivir en un Estado laico. Pero aún así no entiendo cómo se hace un llamado a la sociedad por algunos actores religiosos políticos, hacen un llamado a la sociedad para discriminar a un grupo de personas, para discriminar a los niños, a las niñas, porque eso realmente es el fondo. Se está discriminando a niños y niñas que merecen que veamos por ellos, que los cuidemos y los abracemos en amor, en igualdad, con naturalidad. Entonces yo no comprendo cómo algo que a mí me parece está tipificado como un delito en nuestro Código Penal, la discriminación, la incitación al odio hacia un grupo de personas para restringirles, menoscabarles o anularles sus derechos. Entonces, jurídicamente esto no tiene mayor problema. Esto tiene una raíz muy grande en mitos y creencias. Y por último en este momento también quiero visibilizar, ¿no? Relacionado con las actas de nacimiento y con esto que estamos hablando, Chihuahua es el estado que tiene mayor número de registros civiles de niños y niñas sin un papá. Claro que tienen un papá, ¿no? Pero en ese documento jurídico no aparece, porque seguimos naturalizando y avalando que la mamá puede criar y el papá puede irse sin ninguna responsabilidad sobre ese niño y niña. ¿Por qué no nos estamos pronunciando respecto a eso? Hay miles de niños en una situación así. Sí, hay montones de actas donde nomás aparece la mamá. Claro. Montones de actas, pero montones de actas. Ahora, la situación aquí más grave, y en relación a lo que dice Erika, es que no solamente es la situación de los menores. Finalmente, quienes, como todas ustedes, de una u otra manera, hemos estado en contacto con los niños de la calle o en situación de calle, Rosy no nos va a dejar mentir, Grupo Gaby es uno de los mejores referentes para trabajo con los niños y con las niñas. Aquí el asunto es primero ver las condiciones reales en las que están estos niños y estas niñas en los albergues, porque por mucha cuidado físico que pudieras tener con ellos, el ingrediente que siempre va a faltar es el sentido de pertenencia a una familia. Y habría también que reconocer que hay más de 15 modelos de familias diferentes en Chihuahua que actualmente se aplican y que va más allá de la familia binaria, esta que se compone por el padre, por la madre, los hijitos y el perro. Pero la otra situación que me parece todavía más grave, y es así, es una denuncia de esta parte de esta comunidad, incluso mía, es que no pueden andar los grupos religiosos confundiendo su uso a la libre manifestación, que es muy respetable como la nuestra, pero cuando difundes mensajes de odio, que incitas a la violencia, que provocas o desatas a gente que es fanática de la fe
para poder agredir, desde lo más sencillo que puede ser la agresión verbal, que puede ser la agresión en un medio de comunicación si tienes acceso a él, pero lo más grave es cuando atentas contra la vida de otra persona que por su identidad, su orientación o por su diferencia a ti en tus prejuicios y tus dogmas puedas tener la libertad de promover, asesinar a personas o negar un derecho de otra persona porque por el solo hecho de tener una creencia religiosa diferente a ti. Cuando lo único que nosotros hemos demostrado, porque además en relación a los matrimonios que se han venido dando, y esto lo tiene muy documentado Grupo Cheros, que es el que ha venido pushando los matrimonios igualitarios en el Estado, que nos digan cuántos divorcios tenemos de personas que han elegido en libertad casarse y han elegido en libertad la adopción. Cuántos divorcios tenemos en comparación a la cantidad de divorcios que hay entre personas heterosexuales del estado de Chihuahua. Producto de eso, lo que decía Erika, la cantidad de madres que han tenido que registrar a sus hijos en ausencia del padre. Y entonces eso tampoco se ve. Entonces habría que ponerle al segundo espacio de la filiación, en lugar del nombre del padre, una connotación, pues no sé, en abandono de mi papá. Entonces pues eso no se vería muy bien en el acta de nacimiento, porque es pegarle a este ejercicio del poder de los hombres sobre las mujeres, y no es más que un gran temor a no querer ver cómo es la realidad. Ahí está un ejemplo muy enigmático, que es el matrimonio de Felipe Nájera, donde está en crianza de una niña que ha crecido con mucho amor y con una libertad increíble, y es una chiquita que me consta que tiene todo el camino asegurado para ser una mujer de bien y muy respetuosa de los derechos. Y es una niñita que llegó a la vida de Felipe y su pareja bebé, y no ha pasado nada, ¿eh? No, pero no nada más eso. Es que hay parejas homosexuales, parejas de hombres y de mujeres, particularmente de mujeres, que tienen sus propios hijos. Está el caso de Carla Herrera, donde ella tuvo sus hijos y sus hijas, porque tiene hijos e hijas, con su pareja mujer, que entonces los registra, pues. Yo quiero, me están marcando el último corte, pero antes de irme quiero hacer este planteamiento. En Chihuahua están siendo efectivos jurídicamente, ahí están los matrimonios igualitarios. El registro civil de Chihuahua ha tenido que casar, que matrimoniar a las parejas homosexuales por orden de la Suprema Corte. Esto ya no tiene discusión, ya no tiene vuelta de hoja. En la administración anterior, afortunadamente hay que decirlo, la administración anterior lo hizo por la buena. O sea, la administración anterior le llegó la orden de la Suprema Corte y no pilló ni se inconformó, simple y sencillamente acató el ordenamiento de la Suprema Corte. Este gobierno también, había la duda de que iba a ser este gobierno, pues no hizo nada, siguió casando personas homosexuales. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Que estas personas homosexuales, ya sea que tengan sus propios hijos e hijas o que adopten, pues las van a tener que registrar en este registro público de Chihuahua. ¿Dónde más? O quieren que se vayan al DF a registrar allá las criaturas. Las tienen que registrar aquí. Y entonces, ¿qué quieren que digan las actas de nacimiento? ¿Cómo quieren que digan? Que en el caso que digan mamá y mamá, o papá y papá, o que a fuerza el nombre de una de las mamás diga papá, o que nombre, en el caso de uno de los dos hombres, diga a fuerza mamá. Es decir, es absolutamente o inseminada artificial. O inseminada o adoptiva. O sea, como que quieren que diga, porque eso ya está. O sea, eso ya son los matrimonios, digo. Como que quieren que diga. Y entonces, el asunto es que la palabra filiación resuelve todas estas discriminaciones. La palabra filiación va para quienes son niñas y niños, porque además el acta de nacimiento es para el niño y la niña, o la niña y el niño, o el niño, pues. No es para el acta de nacimiento no es para el papá o para la mamá, el acta de nacimiento es para quien tiene la identidad, el niño o la niña, y entonces, sin importar si tiene dos mamás, o si tiene dos papás, o si tiene mamá y papá, etcétera, o una sola mamá, tiene ahí la palabra filiación, que es con esas personas que aparecen ahí, es con quien tiene la filia.
Es con quien tiene la relación jurídica, Y el crea nexo derechos y jurídico obligaciones. exacto. Y además, porque De ascendencia y descendencia. Me tengo que ir a corte porque Pamela me está dando Carrilleando. carrilla. Y regreso con el último espacio para conclusiones, ¿les parece? Nos vamos a corte y regresamos rapidito. Usted escucha Ecos de Mirabal en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estamos hablando sobre estas polémicas actas de nacimiento. Estoy con Erika Mendoza, Meche Fernández y Rosy Sáenz. Y creo que tenemos aquí... no, pensé que teníamos... Qué raro que no nos estén llegando mensajitos por WhatsApp ni por el Face. Están como muy calladitos. Sí, se me hace que les estamos convenciendo. Estamos o de plano dicen en nada de nada. Estamos en conclusiones en este último espacio, Rosy. Bueno, a mí me parece que habría que hacer un llamado a la congruencia a esas instituciones religiosas que están queriendo promover el odio en esta sociedad. Yo creo que ya con lo que tenemos, la problemática que tenemos en la sociedad es suficiente. Hagamos un llamado de amor y yo invito además a la ciudadanía a que se informe, que no actúe en la ignorancia, porque finalmente estamos hablando de derechos humanos. No hay reversa. En los derechos humanos no se llega a negociar. No son negociables los derechos humanos, se respeta. Y aquí estamos hablando del derecho humano y hay un interés superior que es la niñez. Entonces tenemos que abocarnos a proteger a todos nuestros infantes. Erika. Pues sí, a mí me queda muy claro y quisiera que la gente también tuviera muy claro el hecho de que jurídicamente las actas de nacimiento están bien, contienen todos los elementos que el artículo 60 del Código Civil nos exigen, pero además está en cumplimiento, decíamos, de un convenio federal con los estados, pero sobre todo en relación a los tratados internacionales de derechos políticos y civiles y particularmente la Convención de los Derechos de la Niñez. Están en concordancia y no se está violentando absolutamente a nadie con esto. Por otro lado, yo también quiero hacer este llamado, me uno con Rosy a hacer un llamado desde este activismo que seguramente seguiremos realizando donde haya puertas abiertas como es en este espacio de Radio Dora, contigo. Mi llamado es para que la sociedad también sepa que en el movimiento de mujeres, en los grupos que nos unimos, no estamos ni promoviendo nada, no somos promotoras ni de matrimonios igualitarios, ni somos promotoras de adopciones, ni promotoras de aborto, ni nada más promovemos la igualdad, el respeto, la no discriminación, el ejercicio de los derechos para todas las personas, el vivir en armonía. Creo que eso nos debe hacer mejores personas. No tenemos que andar juzgando ni prejuzgando a nadie por ninguna condición. Eso nos hace más ricas y ricos en este estado y en el mundo. Somos diversos. Entonces hago un llamado también a la solidaridad, al amor y al respeto a los derechos humanos. Y mi principal fundamento, las niñas y los niños. Meche. Pues nosotros en particular hacemos un llamado a que la gente se informe. Ni todos los homosexuales somos malos, ni todos los homosexuales somos buenos. Pero cuando nos acercamos a la solicitud de un derecho, es como cualquier otra ciudadana o ciudadano del estado de Chihuahua. Es lamentable que las autoridades que tienen la obligación de legislar y de proteger a todas las personas que habitamos en este estado, solamente lo hagan de manera sesgada para grupos en particular. Pero todavía es más lamentable fomentar la violencia, el odio y los asesinatos, los lesboasesinatos, los transfeminicidios, toda esta lesbofobia, transfobia, bifobia e interfobia, cobijada en el amparo de decir que por la autoridad que tienes o embistes como diputada, como gobernador o gobernadora, como presidente o presidenta municipal, puedas emitir un juicio de valor. Y cuando enjuicias, le quitas a la persona la presunción de la inocencia, dijeran las abogadas. Pero esto no nada más no queda en el acto jurídico, queda en el acto social. Y entonces nos marcas. De por sí es difícil ser homosexual, todavía te das el lujo y el placer
maquiavélicamente hablando, de cargarnos con una etiqueta más, porque entonces somos sujetos o blanco, ya no hace falta que nos pinten unas rueditas negras en la espalda para que cualquier persona nos dé un tiro, en la calle, en el auto, en donde sea. Todo por esta campaña ignorante de difusión de violación a un derecho de un menor o de una menor y de dos personas que buscan solamente conformar una familia en algo que es maravilloso, que es el amor. Si lo reconociéramos como tal, Chihuahua sería otra ciudad, sería otra sociedad y tendríamos otras autoridades. Yo no sé si tengan clara los alcances homofóbicos que tienen estas manifestaciones. Pues yo quiero decir dos cosas. Una, los derechos humanos no son moda. Ojo con eso. A mí me da pena ajena escuchar a mis compañeros periodistas en los distintos espacios hablar de que la moda de género. ¿Qué es eso? ¡Qué ignorancia! ¡Qué pena! Quienes hacemos periodismo tenemos la obligación de enterarnos. Los derechos humanos son universales, inalienables, intransferibles, irrenunciables. Son universales. Los derechos humanos no son de las mayorías. Las minorías tienen los mismos derechos humanos que las mayorías. Oigo esta tontería en los distintos programas, en los distintos medios escritos electrónicos, hablando de los derechos de las mayorías afectados por las minorías. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en siglo XXI, por favor? Los derechos humanos no son de las mayorías, son de las mayorías y de las minorías. Si eso fuera, entonces los afroamericanos en Estados Unidos no tendrían derechos, pues, porque son minoría y tendrían todavía ahí que estar lidiando con el racismo. Si eso fuera, las personas discapacitadas, que son minoría, no tendrían derecho y tendríamos que tenerlos escondidos a las personas discapacitadas todavía. Las personas homosexuales, si son efectivamente minoría, tienen los mismos derechos que las heterosexuales, los mismos. Los derechos humanos no son moda y no son de mayoría. Los derechos humanos son universales, es decir, de toda la gente, toda, absolutamente toda. Aquí, aunque a usted no le guste, con la pena, así es, con la pena, así es, eso. Hay que tenerlo y hay que estudiar, hay que leer, hay que informarnos. Digo, quienes hacemos periodismo tenemos la obligación de informarnos, damos información. Por favor, me indigna que haya compañeros y compañeras hablando de derechos humanos como si fueran manzanas o como si fueran no sé qué. Estamos hablando de derechos humanos, eso quiero decir. Y lamento muchísimo que tengamos diputados y diputadas que no entiendan esto. Me da muchísima pena que recientemente hayan puesto ahí una iniciativa de reforma en el Congreso del Estado, justo para obligar al Ejecutivo a quitar estas actas, y se sumó media parte del Congreso a esto. Que no tienen los diputados y las diputadas, no tienen manera de enterarse, de informarse, que no entienden que están en un puesto donde tienen que acatar la ley, que no conocen los derechos humanos, que no entienden estos señores diputados y diputadas, que no se tienen que dejar presionar por los grupos conservadores, que no es su chamba, que su chamba es cuidar y proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, que no tienen asesores y asesoras. Dan pena ajena a los señores diputados y diputadas. Y quiero hacer un llamado al gobierno del estado y directito al gobernador Javier Corral. Y se lo hago con toda la voz y alzo la voz para hacerle un llamado. Por ahí me enteré que la directora del Registro Civil se fue a México a negociar, a ver si puede modificar estas actas de nacimiento para atender a los grupos conservadores. Me daría mucha pena. Yo le hago un llamado al gobernador Corral para que no se deje presionar por estos grupos conservadores, porque entonces sería absolutamente contradictoria su postura, porque él llegó diciendo a esta administración que uno de los ejes transversales de su gobierno eran los derechos humanos, y a la primera manifestación, a la primerita se va a dejar
torcer la mano. Pues entonces, qué pena, qué lástima. A mí me daría mucha pena que estas actas de nacimiento se cambiaran y retrocediéramos porque un grupo, por muy nutrido que sea y por mucho poder que tengan, porque vaya que tienen poder, en la iglesia, en los medios, en los grupos de poder económico, claro que tienen poder, por supuesto que tienen poder, pero me daría mucha pena que el gobernador se deje presionar por esos grupos de poder. Me parece que es momento de que este gobernador, que se dice derecho humanista, este gobernador que prometió hacer un gobierno derecho humanista, se plante y haga y ejecute un gobierno laico derecho humanista de verdad. Aquí es donde estamos de verdad, porque el discurso es muy bonito. El asunto es hacerlo de verdad. Muchas gracias. Creo que me emocioné. Erika, Meche y Rosy. Y creo que me emocioné. El gobierno y Javier Corral prometió un gobierno para prometió, todas y pues para que todos, cumpla. cumpla. ¿Cómo que así tan facilito, no? Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Gracias. Pamela, Paulina, Juan, los compañeros, compañeras. Muchísimas gracias. Y seguimos, vamos a seguir con el tema. Hay que entrarle a la polémica y hay que plantear de fondo estas opiniones. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Qué bonito. Muy ¿Nos tomas una foto? GR